Biblia en el libro de Colosenses. Este es un mensaje un poco, para mí, es un poco complicado. Así que voy a tratar de no complicarlos a ustedes, porque demanda mucha concentración y también demanda mucha atención por parte de ustedes. De manera que les voy a pedir que no se distraigan, que no pierda el hilo de este mensaje, de esta palabra. Aquí también te saco para estar más libre, para no sentirme así. Gracias. Lo tenemos. Colosenses capítulo 2, del 2 al 7. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Subraya consolados y entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Subraya sabiduría y conocimiento. Los tesoros de la sabiduría del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. El tema se titula Una iglesia que se distingue. ¿A usted alguna vez le han saludado y le han dicho distinguido? ¿Cómo está? Estimado, distinguida persona. Está alabándole, le está dando un lugar de importancia a ese saludo. Cuando yo voy a Panamá, algunos amigos míos me dicen, que nos conocemos desde hace mucho tiempo, me dicen, distinguido. Una iglesia que se distingue. Y ahí dejamos el punto suspensivo. Una de las virtudes que caracteriza al apóstol Pablo es el amor que él sentía por la iglesia. Cuando leemos las epístolas, sus cartas dirigidas a ellas, vamos a observar en sus escritos una pasión desbordante. Vamos a encontrar a un hombre apasionado por la gente que había tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Pero muy especialmente vamos a observar esa pasión que lo caracterizaba a él en el libro de los Colosenses. Él manifiesta a través de esta carta ciertas preocupaciones que lo agobiaban a él, que lo inquietaban. Para hacer un poquito de historia, para contextuar el mensaje, Pablo estaba preso a punto de ser sacrificado. La historia habla de que el apóstol Pablo fue ejecutado por el emperador Nerón. Fue ejecutado, fue decapitado. Así que Pablo está pasando sus últimos días en la cárcel. Él
sabía que los colosenses estaban atravesando una situación tan difícil que, a diferencia de las otras iglesias como Filipo, Corintio, en Galacia, etcétera, etcétera, y otras regiones, él podía de alguna manera inclusive visitarles. Pero en el caso de Colosa, que es una ciudad ubicada en una parte estratégica del imperio, Pablo no podía visitarle, solamente se limitaba a escribirle. Y es la única iglesia que él no había fundado. No la había fundado. No tenemos referencia, pero sabemos que la iglesia de Colosa es fundada por personas que habían tenido un encuentro con Cristo y que habían levantado esa congregación. Mas Pablo llega a tener una relación muy íntima con ellos, y esa relación se va a dar a través de una carta. Porque cuando usted lee la Biblia, sobre todo las cartas paulinas, usted tiene que leer esas cartas como si se tratara de eso, porque es que son una carta escrita por el apóstol a personas, en este caso a la iglesia de Colosa. Y Pablo estaba angustiado, y él dice en el verso 1 del capítulo 2 de Colosenses: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Mire, yo lo dije el miércoles o el viernes, es muy difícil estar lejos de una persona que uno quiere y no poder visitarla. La mayoría de los que están aquí han experimentado eso, por muchas razones, y solo le queda escribir o llamar. Pero entre escribir y llamar, hermano, y el estar frente a frente con una persona, hay mucha diferencia. Entonces Pablo está muy triste, está luchando, porque él quisiera tomar el toro por los cuernos. Es decir, vamos a presentar lo siguiente. Lo que sucede es que en la iglesia de Colosa se están desarrollando algunas herejías. Se están desarrollando algunas enseñanzas por parte de un grupo llamado los gnósticos, que eran filósofos que decían que realmente el ser humano era malo y que su cuerpo, la materia, era mala, y que por tanto lo que el hombre pudiese hacer, pecar, hacer lo que sea, eso no tenía ningún problema. Todo lo contrario, darle rienda suelta al pecado. Y estaban enseñando esta serie de conceptos dentro. Mire usted que muchos de estos individuos eran, entre comillas, cristianos. Ellos decían que no era suficiente hablar de Cristo, que era necesario indagar, era necesario ahondar un poco más. Y de allí se desprendían sus enseñanzas y comenzaban a sacrificarse, comenzaban a llevar a cabo algunas prácticas que no eran correctas y que eran condenadas por la palabra. Inclusive unían el judaísmo junto a esta filosofía y hacían de todo eso un sancocho griego-judío. Entonces, esta clase de enseñanzas se estaban mezclando y se estaban metiendo en la iglesia. Inclusive ellos decían, hablo de los gnósticos, estos hombres que predicaban y enseñaban este tipo de conceptos, inclusive ellos decían que este conocimiento, para poder ser alcanzado, se tenía que llegar a un nivel súper espiritual, que era imposible que la gente pobre, que la gente demente, o mejor dicho, no demente, la gente que no tenía la capacidad mental, era imposible que ellos pudiesen llegar a ese punto. Ellos decían que para poder ser salvo se tiene que tener un conocimiento amplio acerca de Dios. Y luego, una vez que se tiene ese conocimiento, es como escalar peldaños hasta llegar a un nivel donde tú podías entonces obtener
la salvación. Así que imagínense dónde quedaban la gente que era bruta, la gente que no tenía memoria, la gente que no era muy bendita en grabarse las cosas. ¿Dónde quedaban esa gente pobre? En otras palabras, la salvación solamente le competía y era privilegio de los inteligentes. Eso era lo que ellos enseñaban. Así que usted va a notar que el apóstol Pablo va a hablar acerca de los ángeles. Más adelante va a hablar acerca de sacrificios, va a hablar acerca de hacer algunas prácticas judaicas dentro de la iglesia cristiana. Repito, que no se ajustaban, y Pablo va a hablar sobre ello, pero es porque él está dando plomo a esta clase de filósofos. Cuando usted lea Colosenses, cuando lo lea, una vez que salga de la iglesia, léaselo desde el capítulo 1 y usted va a notar que Pablo hace énfasis y les da duro a estos individuos, porque estaban haciendo el evangelio exclusivista, solamente para una categoría de personas. Y usted y yo sabemos que no es así. Así que Pablo está en la cárcel y a Pablo le ha llegado esta información. Y eso a Pablo le angustia. Él dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. No solamente estaba preocupado por la iglesia de Colosa, sino también por los de la Odisea. Una iglesia ubicada en Galacia, en esa región donde precisamente se encontraba Colosa. Así que Pablo decía, yo sostengo una lucha, porque él quería enfrentar a esos farsantes que estaban dentro de la iglesia cara a cara, como quizás cuando lo hizo con Pedro, ¿se acuerdan? Que lo resistí cara a cara, un encuentro de apóstoles. Te reprendo, Pedro, y Pedro, te reprendo a ti, Pablo. No, eso no sucedió. Así que Pablo quería tener frente a él a esos farsantes y tener frente a él a la iglesia y decirle, ellos son unos farsantes y eso no es cierto. La salvación es para todos y no hay que hacer nada, simplemente tener fe. Pero ellos decían lo contrario. Así que Pablo está angustiado. Imagínese que usted se entera que un familiar, un amigo se está muriendo y usted no tiene cómo ir a su país. Es muy triste. Así es. Bueno, por lo menos usted se esfuerza y pide un dinero prestado. Pero no tengo documentos. Pero de alguna manera usted se va a su país. Pero en el caso de Pablo era imposible. No va a pasar mucho tiempo y el apóstol Pablo va a morir decapitado. Así que imagínense esta carta. Pablo está insertando, está introduciendo su más profundo sentimiento hacia la iglesia del Señor. En esta carta Pablo, sabiendo el peligro que la iglesia de Colosa corría con estos falsos hermanos herejes dentro de la misma, él resalta algunas verdades fundamentales que a pesar del transcurrir del tiempo siguen siendo verdades eternales y que me gustaría brevemente tocarle. Dentro de este contexto, dentro de esta situación, de esta crisis por la que está atravesando Colosa, Pablo entonces establece tres elementos. Establece otros, pero hoy quisiera tocar solamente tres. Quizá en una próxima ocasión seguiremos ahondando un poco más. Pero hoy me gustaría hablar respecto a la iglesia que se distingue. Pablo le dice, ustedes son diferentes. Ustedes no son cualquier cosa. Ustedes fueron comprados por la sangre de Jesús. Ustedes sobresalen no por sus obras, no por su conocimiento. Porque en otra ocasión él dice, mire que no todos somos ricos. Pero ustedes, a pesar de su pobreza, ustedes delante de Dios valen mucho. Y eso es lo que importa. Entonces Pablo establece tres verdades. La primera verdad que vamos a ver en Colosa es que Pablo les exhorta dentro de esta situación que debe ser una iglesia de corazón valeroso. Corazón valeroso. Miren lo que dice el verso 2.
para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza en pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Mientras que él estaba encarcelado, condenado, a punto de ser ejecutado por Nerón, el emperador de la época, desde la distancia, él le dice a ellos: no se desesperen, ánimo, porque ellos se sentían solos. Hay un grupo de individuos que los están confundiendo. A eso se añade que el imperio estaba persiguiendo a los cristianos de la época, y algunos se reunían a escondidas. Es posible que ellos están atravesando por una situación difícil, y eso llega a los oídos de Pablo, y Pablo dice: ni siquiera puedo estar con ellos, no puedo estar con ellos. Y es seguro que él lloraba y dice: aquí estoy preso, y solamente él dice: yo les voy a escribir esto porque quiero que sepan que la estoy pasando muy mal, los extraño, los amo, quisiera estar con ustedes, quisiera defenderles de esos perversos, quisiera estar con ustedes para consolarles personalmente respecto a esta persecución diabólica que hay sobre ustedes. Pero él dice: pero aún así quiero que sepan que les amo, quiero que sepan que ustedes tienen al Señor en su vida, y tienen que ser valerosos, tienen que ser valientes, tienen que tener un corazón dispuesto a darlo todo por Él. Puede ser que Pablo diría: yo quisiera hacer mucho por ustedes, pero amados, quiero que sepan que si hay que dar la vida por el Maestro, entonces denla. Pero para eso tienen que ser fuertes, tienen que ser valientes. Seguro que dentro de la iglesia de Colosas existirían personas que dirían: mira, cuando Pablo estaba libre, él iba a Filipo, iba a Corintio, iba a Gálatas, iba a Tesalónica, iba aquí, iba allá, y nosotros, pero bueno, él está preso, no podemos hacer nada. Yo recuerdo hace unos años, yo era copastor en una iglesia, el pastor tuvo que salir y me dijo: quédate con la iglesia durante un mes. Yo me quedé por un mes con la iglesia. Y en ese mes, hermano, se formó un desbarajuste en la iglesia. Una persona se endemonió. Endemoniada, hermano. Y yo le digo: ¿qué hago? No existía celular, no existía nada. Y yo, Dios mío, ¿cómo se saca un demonio? Y yo llamaba, pero no teníamos teléfono, era un lugar inaccesible, casi a 10 horas de la ciudad más cercana. Imagínense, a medianoche, hermano, esa mujer gritaba, era una mujer endemoniada. Y gritaba, yo decía: pastor, haz algo. Y yo simplemente: ¿qué hago? ¿Qué hago? Y yo quería en ese momento que mi pastor estuviera ahí presente, pero no estaba. Tuve que tomar valor, tuve que armarme, hermano, de la voluntad de Dios, de la unción que Dios había puesto en mi vida, y enfrentar esa situación. Y no le voy a contar qué fue lo que pasó. El asunto es que tuve que esforzarme, tuve que ser valeroso. En los caminos del Señor hay que ser valeroso, hermanos. Amén. Amén. Hay que ser valerosos. Es posible que no tengamos persecuciones, pero hay que ser valeroso frente a la cerveza, frente al vino, frente a la lengua, frente al fraude, frente a la tentación de que me están ofreciendo 1,000 euros por mes al negro. Ahí hay que ser valiente. Ahí hay que armarse de valor y decir: no, no es la manera. Dios no me puso en este país para robarle a este país, sino para hacer bendición. Y Pablo le dice: sean valientes, sean valerosos. Pero también él les está consolando, de manera que esa consolación que él les está entregando a ellos, ellos también se la puedan entregar a otros. Cuando tú eres consolado en tus momentos más difíciles, es para que tú regreses esa consolación a otros. Muchos de nosotros nos gusta que nos consuelen, que nos toquen el hombro, que esto y lo otro, pero no nos gusta hacerlo con otros.
Y Pablo les enseña a ellos, tienen que ser valientes, tienen que esforzarse, tienen que ser valerosos, pero también tienen que consolar a otros. Porque existía dentro de la iglesia personas, familias enteras que habían perdido a sus esposos, a sus hijos en los anfiteatros griegos devorados por los leones. Y estaban las viudas. En ese tiempo había muchas viudas. Y no precisamente viudas porque murieron de una enfermedad, no, porque eran devorados por los leones. Y Pablo dice, bajo ese contexto, Pablo dice, yo quisiera estar con ustedes, pero no puedo. Solamente estas letras, solo espero que esto a ustedes les llegue. Una iglesia que se distingue, hermano, es una iglesia valerosa. Es una iglesia que le dice no a las adversidades. Es una iglesia que enfrenta esas mismas adversidades con la palabra. Que no tira hacia atrás. ¿Verdad, Miguel? La palabra que el apóstol Pablo utiliza aquí para definir lo valeroso, para definir entendimiento, consolación, es parakalai, es un término griego, que puede significar exhortar o consolar. Exhortar o consolar. Es decir, Pablo no les está diciendo, ay, pobrecitos los colosenses. Ay, pobrecito, yo quisiera estar ahí con ustedes para apapancharlos ahí, para agarrarlos, para animarles. No, él dice, ánimo, pero consuelen a otros. Anímense entre ustedes mismos, pero también consuelen a otros. Hay gente aquí en esta iglesia desconsolada. Y hay otros que solamente quieren que le pongamos la mano en el hombro. Mire, involúcrese en la necesidad de los demás y usted va a ver cómo su problema se convierte en un Pinocho. No, Pinocho no, en un pigmeo. Cómo su problema en comparación con el otro es tan minúsculo que usted le va a dar vergüenza. Y usted va a decir, oye, pero yo que me estoy quejando y le acaban de dar una semana, lo acaban de botar del trabajo, le acaban de dar una semana porque dice que se va a morir. Y aquí está cantando al Señor, está buscando a Dios, está saltando. Y ¡qué vergüenza! Y a mí que me acaban de decir que me van a bajar el sueldo, me lo van a rebajar. De 1.500 me gano, me están rebajando €1. Y yo me estoy quejando. Eso es lo que Pablo dice, no se quejen. Anímense. Esfuércense, anímense y animen a otros. Eso significa exhortar, consolar en su oración, porque prácticamente es una oración lo que Pablo presenta en el capítulo 2 de Colosenses. Él está pidiendo que se llenen de coraje y valor. Es un coraje que les puede ayudar a dominar las circunstancias. Todos los que estamos aquí estamos atravesando por circunstancias difíciles. Difíciles. Algunos tienen vergüenza decirlo, pero todos, casi la mayoría de los que están aquí están atravesando situaciones muy difíciles. Económicas, espirituales, personales, emocionales. Y cuando esa situación viene, lo que Pablo dice, en la situación que ustedes están, ustedes tienen la capacidad de manejar eso. Eso es lo que significa el término parakalei, donde tú eres capaz de dominar cualquier situación. Si tú eres capaz de dominar esa situación, tú eres capaz de ayudar a otros. Pero si tú no eres capaz de dominar esa situación que hay en tu vida, si tú no eres capaz de controlar esa lenguota, tú no eres capaz de ayudar a otros. Así mismo es un principio. Si en lo poco eres fiel, menos lo serás en lo mayor.
De manera, hermano, que Dios, Pablo lo que está tratando de decir es que a ellos, hermano, ustedes la están pasando muy mal y me duele, pero quiero que entiendan que Dios ha puesto el Espíritu Santo en ustedes y tienen que ser valerosos para consolar a otros, para dominar esa circunstancia, porque si logran dominar esa circunstancia, ustedes se van a poder mantener firmes. Pero imagínense, todo el mundo angustiado, todo el mundo moqueando, todo el mundo triste. Eso es cosa seria. Llega usted y dice, hermano, ¿cómo está aquí, hermano? Mal, pasándola mal, no sé qué voy a hacer. Y usted, yo peor, hermano. Usted se abre, no. Cuando hay alguien que se pone en la brecha y dice, la estoy pasando mal, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo seré capaz de controlar esa situación y animar a otros. No miro las circunstancias. Sí, ahí están. Pero eso no es mi problema. Es problema de Dios. Pero resulta que ponemos la mirada en las circunstancias y todo el mundo la pone en las circunstancias y el barco se va a fondo como el Titanic. Así que lo primero que distingue a una iglesia es una iglesia de corazón valeroso. Bueno, hay que ser valiente en este siglo XXI. Hay que ser muy valiente. Tantas tentaciones, tantas cosas, tantas circunstancias. Enfrentar el mundo bajo estas circunstancias para el genuino cristiano, esto no es nada fácil. No es nada fácil. Solo Dios, en su infinito amor, será el que nos sacará adelante. Aleluya. Pero antes que Él haga eso, hay que estar seguro que tenemos un corazón valeroso. ¿Ustedes vieron alguna vez una película que se llamaba casualmente así, Corazón Valeroso? ¿Ah? Braveheart. Ese es un inglés ecuatoriano. Corazón Valiente. ¿Cuándo vieron esa película? Yo la vi. Y aunque hay sangre, hermano, por todas partes, el mensaje en sí es hasta dónde puede llegar la tenacidad de una persona cuando cree en sus convicciones. Y como han visto 300 hombres, Sí. yo también la vi, hermano. Eso me impactó. Y eso no es mitología griega, eso pasó en Grecia. Como esos hombres enfrentaron a miles, a un ejército que lo cuadruplicaba, 300 hombres. ¿Por qué, hermano? Porque tenían un corazón esforzado. Si ellos, siendo hombres, tenían ese corazón esforzado y dieron su vida inclusive, ¿por qué nosotros que tenemos la verdad no lo podemos hacer? Y Pablo le dice, esfuércense. Lo segundo, Pablo sigue escribiendo y él dice, vámonos al verso, un momento, perdón, estamos ahí mismo en el verso 2, para que seáis consolados sus razones, unidos en amor. Lo otro que distingue a una iglesia genuina es la unidad en el amor que es Cristo Jesús. Para Pablo, todas las cosas de formas y expresiones con el tiempo pueden cambiar, pueden alterarse, pero él estaba seguro que había algo que sí no podía ser alterado por nada ni por nadie. Y en 1 Corintios capítulo 13 él hace alusión a ello, y es el amor. El amor, porque el amor tiene que ver con la base de uno, principios, valores, pero el amor tiene que ver con esa base que nos permite mantenernos unidos a Cristo. Amén. Amén. Todas las cosas pueden cambiar, pero el amor no. Entonces Pablo les escribe y dice, unidos en amor.
necesitamos unirnos en el amor. El vínculo de nuestra unidad debe ser el amor. En la Biblia, en el libro de Gálatas, se mencionan los frutos del Espíritu. Inclusive en Corintios, donde le dije hace un momento, donde Pablo habla acerca del amor, él menciona muchos otros elementos. Habla de la fe, habla de la virtud, habla de la templanza, habla de todas estas cosas que no son malas, porque son parte del fruto del Espíritu que nos ha puesto en nosotros. Pero dice, pero si todas estas cosas estuviesen y no existiera el amor, nada sería realmente correcto y nada tendría sentido. Aunque yo cantara bonito, aunque yo tocara bonito, aunque yo hiciera las cosas bonitas, aunque yo hiciera aquello, lo otro, aunque yo fuera un buen predicador, tuviese los dones, todos los dones existentes en la Biblia, pero si no tengo amor, soy como instrumento, como la batería. El amor es el vínculo. Todo lo que hagamos debemos hacerlo basado en el amor, no basado en el egoísmo, no basado en qué dirá el hermano, qué dirá la hermana o qué dirá fulano. No, en el amor, pero el amor dirigido a Dios, no a mí mismo, sino a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo le dice a los colosenses que en medio de las circunstancias por las que están viviendo, además de que se tienen que esforzar, también tienen que estar unidos. Pero no unidos, hermanos, a condición de cambiar mis principios y mis valores, sino unidos en el amor. Bien, yo voy a estar unido contigo, pero si tú cambias esto. Yo voy a estar unido contigo si tú haces lo otro. Trabajamos juntos, pero si tú quitas el lobo. Yo participo de esa campaña, pero si dejan de cantar de esa manera. Cuando hacemos las cosas motivados por asuntos meramente egoístas y no por amor, hermano, nada de esas cosas que hagamos tiene sentido ni valor delante de Dios. Por eso que cada cosa que usted haga debe ser motivado por el amor. La unidad de la iglesia está basado en el vínculo del amor. La Unión Europea, la famosa UE, la Unión Europea, y están más divididos que unidos. Porque los une, en realidad dicen que los une un interés, pero mentira, hay otros intereses. Y por eso están como están. Cuando los italianos y los españoles fueron invadidos por los que venían del norte de África, y aún sigue dándose, algunos países que están dentro de la Unión Europea comenzaron a mirar para otra parte. Pero ahora resulta que esos países, entre eso Inglaterra, ahora uno de los que quitó la mirada, ahora resulta que los están invadiendo a ellos, ahora ellos quieren que les ayuden. Y ahí la están peleando. Y ahí están, que no, que eres un egoísta. Unidos por intereses egoístas. Pero la iglesia no está unida basada en intereses egoístas, mezquinos, sino en el amor, porque el amor viene de Dios. Y no estamos hablando de una emoción ni de un sentimiento. Estamos hablando, hermano, del don más bello que Dios ha podido entregarle a la humanidad a través de la iglesia. Cuando el amor es el centro, es la razón por la que estamos
aquí, hermano. Mire, aunque el hermano no le guste cómo canta Miguel, aunque el hermano no le guste cómo trabaja Lorena con los jóvenes, aunque el hermano no le guste cómo el pastor predica, pero por amor yo tengo que aceptarlo. Aleluya. Tengo que aceptarlo y tengo que someterme. Amén. Y eso es lo que Pablo dice. En medio de la situación que están viviendo, no solamente esforzados, no solamente se consuelen, sino que también estén unidos en amor. Gloria a Dios. Él no dice unidos por la fe. No dice unidos por los tantos ayunos que hacen. Unidos por la oración. Todo eso es bueno. Pero eso, hermano, debe desprenderse de una relación de amor hacia Dios. Y ese amor hacia Dios entre nosotros y nosotros lo proyectamos a los demás. Y lo demás, esas cosas que les mencioné, vienen por añadidura. Amén. Porque el amor es el que mueve todo. Miren lo que dice, vámonos a la Biblia. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El diablo no puede dar amor. El diablo puede dar pasiones vergonzosas, pero él no puede ni siquiera imitar el amor. Alguien dijo, no sé si era pastora o fui yo mismo, no sé, pero quien haya sido, yo quiero aclararle que no es así. Creo que fui yo mismo, para que nadie se sienta aludido. Hasta el diablo es paciente. No, el diablo no es paciente porque la paciencia viene de Dios y él no puede producir paciencia. Será otra cosa, menos paciencia. Porque si el diablo es paciente, entonces algo hay de Dios en él. Pero Dios es amor y Dios es el que produce ese amor en nosotros. Y por tanto tenemos que amarnos unos a los otros. Unos a los otros. Vámonos a 1 de Corintios. Le dije a los hermanos, le dije a Alberto, voy a predicar un poco más corto. Alberto, ¿por qué Alberto? Porque tenía hambre. ¿Por qué dice esas cosas? Y delante de la cámara. Eso es no. Habla del Señor, pastor. Habla del Señor. En 1 de Corintios, capítulo 13, el apóstol Pablo, hablando de los corintios, Pablo no está preso en esta ocasión. Pablo habla acerca de la preeminencia del amor. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retibia. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los muertos y no tengo amor, nada soy. Es decir, él presenta una lista de hechos que pueden, y muchos de ustedes pueden tenerlo y pueden estar desarrollándolo. Pero si no es motivado por el amor, nada de eso tiene sentido. Es por ello que un día muchos se van a sentir decepcionados de ellos mismos, no de Dios, de ellos mismos, y sorprendidos cuando el Señor le diga, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque sí, reprendieron a los demonios y los demonios salían. Oraban por los enfermos y se sanaban, y algunos se morían. Hacían milagros, hacían aquello, hacían lo otro. ¡Wow! Tremendo. ¡Wow! ¡Qué bruto! ¡Qué bárbaro! Pero si todo lo que hizo, lo hizo motivado por cualquier otra motivación equivocada y no por amor, nada tiene sentido. Nada. De manera que todo lo que hagamos, lo tenemos que hacer basado en el vínculo del amor. Así que Pablo dice, todo lo que hagamos debe estar basado, debe ser dirigido, debe ser
obedecido en base a lo que dice la palabra. Den un aplauso al Señor, hermanos. Unidos en amor. Unidos en amor. Miren, permítame decirles, queridos hermanos, yo les agradezco por todo lo que ustedes hacen. Sus diezmos, sus ofrendas, sus aportes, su apoyo a los maestros, a los ministerios. Pero si todo lo que usted lo hace no es por amor, nada de lo que usted haga tiene sentido. Puede ser que todo lo que ustedes hagan dé resultado dentro de la iglesia, y bendito sea Dios, porque la palabra de Dios se cumple. Pero usted, que es el portador, que es la persona, si no lo hizo por amor, entonces nada de eso será considerado por Dios como algo de alabanza. Podemos ser unidos por diferentes intereses, pero al final dicha unión podría terminar, mientras que en el amor, el único vínculo que nos une con Dios. Nos une con Dios. El amor de Dios tiene que estar en usted. Si usted nació de nuevo, el amor de Dios tiene que estar en usted. Una persona que no ama, no ha nacido de nuevo. Es por ello que no puedo entender, créamelo, compréndame, porque a veces me asusto cuando alguno dice, es que le odio, pastor. Es que yo no lo soporto, no la soporto. Es que cuando la veo, cuando lo veo, yo siento que me sube algo por el cuerpo, como una bolita que me sube y que me baja. Yo no puedo entender eso. Comprendo que podemos experimentar, pero que siempre, constantemente. Eso yo se lo puedo aceptar a cualquiera. Pero dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y el amor del Padre está en Él. Por tanto, Él tiene que generar eso, amor. Y es lo que Pablo dice. Ustedes la están pasando mal, pero estén unidos en el amor. Porque en medio de la unidad, del amor, ustedes van a poder proyectar lo que Dios quiere para ustedes y para los demás. Aleluya. Miren, hermanos, cuando muere el amor en la iglesia, o mejor dicho, cuando no hay amor en la iglesia muere. Porque el amor es como la columna vertebral de la iglesia. Es la que moviliza, es la que permite que la iglesia comience a proyectarse y a ejecutar. Porque la motivación es el amor. Pero cuando se trata de otro tipo de motivación, voy a salir a analizar para que la gente vea que yo soy evangelizo. Voy a participar del grupo de alabanza para que vean que yo sí sé tocar la batería. Para que vean que miren cómo toco la guitarra. No es por ustedes, chicos, tranquilos. Que cuando yo predico, hasta mejor que el pastor yo predico, que me den ese púlpito para que vean que me lo como a todos. Cuando la motivación son ese tipo de egoísmo, Dios no se puede glorificar. Y a medida que pasa el tiempo, la iglesia comienza a morir. La gente se comienza a ir. Porque mire, la mayoría de los que estamos aquí llegamos a esta iglesia buscando el amor de Dios. Aleluya. Amén. Y ese amor de Dios está expresado a través de la vida de cada uno de ustedes. Y cuando llegamos golpeados, agobiados, traicionados, etcétera, etcétera, y creemos que ahí es un oasis. Pues permítame decirle que lamentablemente no siempre es así. Y cuando uno llega se encuentra, hermano, que me encontré, que me traicionó hace un año atrás en la misma iglesia. Ay, qué horror. Qué horror. Pero cuando el amor es el que gobierna, ese hermano que llegó y el que lo vio va a decir, hermano, oye, ¿te acuerdas? Venga. Ese es el vínculo del amor.
Porque el amor de Dios está en Él. Sí, Señor. Aleluya. Y como el amor de Dios está en Él, Él manifiesta ese amor. Sí, Señor. Nadie puede dar lo que no tiene. Y lo que aparentemente que da no es amor, es falsedad. Por eso que muchos se van a sorprender de que Dios le dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. Porque lo que lo motivó a estar aquí y hacer las cosas no fue el amor, sino la fama. El que dirán: wow, bendito sea Dios, hermano. Cuando muere el amor, muere la iglesia. Así que ese vínculo de la unidad, unidos por el amor, unidos por el amor. Lo tercero que el apóstol toca está ahí en el versículo 3. Dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Una iglesia se distingue porque está equipada con sabiduría. Aleluya. Primero, es una iglesia, hermano, con un corazón valeroso. Y una iglesia con un corazón valeroso es difícil que el diablo y quien sea la detenga. Aleluya. Una iglesia que se distingue es una iglesia que está unida por el amor. Ahora, quiero rebobinar, quiero regresar atrás porque hay algo que quiero decir y quiero aclarar respecto al amor antes de entrar en el último punto. Hermano, mucha gente tiene un concepto equívoco del amor. Amén. Es que el hermano no me ama. ¿Y por qué no te ama? Porque me dijo que yo soy un pecador y que él me arrepienta. Y me dijo, y yo le pedí, le dije: hermano, por favor, ayúdame, sí, dime qué, tú puedes firmarme este documento. Yo no puedo porque es un robo. Sí, hermano, pero por amor. No, hermano, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Perdóname. No sé qué dice el hermano. Y dice que amor, dice que cristiano, dice que el amor de Dios. Hermano, el amor de Dios casualmente consiste en decirte: hermano, eso no es correcto. Y por bien no lo haga, por mí no lo haga. Entonces tenemos que tener un concepto claro del amor. El amor todo lo da. El amor todo lo sufre. Pero el amor tampoco puede tolerar algunas cosas. Quería dejar eso bien claro. Que ya, hermano. Gloria a tu nombre, Señor. Una iglesia equipada con sabiduría. Eso es lo que distingue a una iglesia. Mire, hermano, cuando hablamos de distinguir, vuelvo a repetir. Nosotros, como lugar secreto, nos distinguimos ¿por qué? Somos alegres. Termina el culto y nadie se quiere ir. Nadie se quiere ir. Hasta cocinan aquí, que atrevido. Es un gozo, es una alegría, y que aquello, que lo otro. Y tú te vas y regresas. Yo una vez me fui y regresé porque tenía que hacer algo, una llamada. Ya tarde, y cuando llego aquí está la gente todavía. Había uno fritando un pescado allá y digo: ¿pero qué es eso? Y yo fui, regresé, y bueno, ese es el amor, aleluya. Y te están como que uno le metió un caso y digo: es como cuando uno está orando calladito, así, sí, Señor. Pero yo que estoy orando y hay un grupo: sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor. Y todo el mundo también comienza a orar fuerte. Y Sabacamba, que no sé qué, cerrando, saca la bazooka. Y baja uno el nivel de voz y todo el mundo baja. ¿Por qué será? Estamos unidos. Entonces nos distinguimos por ser una iglesia muy afable, muy alegre. Y ojalá, hermano, sigamos siendo así. Pero eso no ha sido el esfuerzo nuestro, es el amor de Dios que está en nosotros. Y nosotros simplemente lo manifestamos. Eso es todo. No hay ninguna ciencia en esto. El amor no se aprende. El amor es algo que Dios pone en el corazón. Porque usted nunca amó a Dios, Dios le amó a usted. Y cuando usted lo aceptó, el amor
amor de Dios vino a usted y está en usted, y usted manifiesta ese amor. Gloria a Dios. Bien, vamos. Una iglesia que se distingue es una iglesia equipada con sabiduría. Hay tres palabras relacionadas, vamos a tratar de ver si podemos explicarlo. Hay tres palabras relacionadas con la sabiduría, pero que significan lo mismo. Es decir, tiene que ver con la sabiduría. Pero debemos escudriñarla brevemente para entender por qué es de suma importancia, porque Pablo habla acerca de ello. Primero, Pablo dice que debemos consolarnos, debemos ser valerosos. Habla acerca de la unidad, pero esa unidad no a precio de otra cosa, sino del amor, basada en el amor. Recuerden el contexto, ellos están atravesando momentos muy difíciles. Dentro de la iglesia hay elementos que los quieren dividir, hay elementos que les quieren meter en miedo, hay elementos que les están diciendo ustedes no son merecedores de la salvación, hay que hacer otras cosas para merecerla. Así que Pablo está escribiendo dentro de este contexto, no se vayan allí. Entonces Pablo dice, una iglesia equipada con sabiduría. Hay tres palabras que tienen que ver con la sabiduría. La primera es sinesis. La Reina Valera, donde leímos hace un momento, la traduce como entendimiento. Ahí en el versículo 2. Veamos, dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza en pleno entendimiento. Así que este es un tipo de sabiduría, sinesis. Significa conocimiento crítico. Huele como a plátano frito, hermano. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Santo, hermano. ¿O estoy equivocado? Bueno, es sabiduría, hermano. Mi nariz es una nariz bien, muy sabia. Entonces, sinesis es un tipo de sabiduría que habla de entender las cosas. De entender las cosas. Este es un tipo de sabiduría. Y Pablo les dice, en toda la riqueza de pleno entendimiento, es decir, de sinergia, de comprender las cosas. Por eso es importante comprender lo que uno lee. El viernes se hablaba sobre esto, ¿verdad? Del oír. Hay gente que oye, pero no entiende nada. Es posible que aquí hay gente que está oyendo, pero no entiende lo que yo estoy hablando. Primero pueden ver dos razones. Una, que necesitas nacer nuevamente, para poder que el Espíritu Santo te ilumine y puedas entender esto. Segundo, porque a algunos simplemente no les interesa. La pastora decía algo el viernes que fue muy tremendo. Y es que cuando a uno le interesa algo, uno pone atención. Pero cuando no hay interés, uno no pone atención. Es posible, yo no sé, pero puede ser que aquí hayan algunos que no les interesa lo que estoy hablando. Y luego dice, ay, qué culto más aburrido. Esa palabra no me gustó. Porque no le interesaba. ¿Me explico? Pero si yo comienzo a hablarle sobre pactar con Dios, venga, dele a Dios, venda su auto y dele la ofrenda al pastor. Porque Dios le va a regresar un Mercedes-Benz, un BMW y le va a poner una cuenta en el banco. Mire, hermano, la gente es tan ignorante que algunos, gracias a Dios que aquí no hay de eso, hermano. Pero hermano, la gente se lanzaría, sí, pastor, aquí está mi llave. Porque hay un interés que lo mueve. Tener un Mercedes-Benz, un Jaguar y un BMW y una cuenta. Una persona que actúa de esa manera no es sabia. No hay sinergia en ella. Porque no tiene conocimiento. Cuando hay conocimiento, tú de salida, tú lo captas en el aire. Esto huele a azufre. Esto no puede venir jamás de Dios. ¿Sí o no? Así tú lo coges. Y no tiene que ver con discernimiento. Claro, es un nivel de discernimiento. Pero aquí estamos hablando de sabiduría. Porque tú tienes conocimiento crítico. Puedes sopesar lo que se te dice. Es por eso que el Señor le dijo a su pueblo, mi pueblo pereció porque le faltó. ¿Le faltó?
conocimiento. Sinesis. Pero cuando ese conocimiento está en nosotros, y de hecho lo está, porque el conocimiento, la sabiduría es Dios mismo. Dios está en nosotros. Y Él, a través de su Espíritu, nos revela las cosas. Y cuando alguien dice algo raro, hermano, ya tú lo hueles. Y dices, esto no es de Dios. Señor. Por eso entonces vemos tantas congregaciones donde el emocionalismo y todo eso que tiene que ver con movimientos donde la gente va por obtener algo, hermano, generalmente son gente sin conocimiento. En otras palabras, son ignorantes. Ignorante no significa precisamente que usted no estudió, porque hay gente que son abogados, son doctores y tienen título y están en esta situación, engañados. Entonces Pablo les habla a los colosenses y les dice, usted tiene que equiparse de sabiduría, porque estos individuos, estos gnósticos, andan regando su mentira y ustedes lo tienen que enfrentar con la sabiduría de Dios. Aleluya, Señor. Pero para poder tener la sinesis, hermano, el conocimiento, yo tengo que tener un encuentro con Él. Amén. La habilidad, hermano, este conocimiento es la habilidad de analizar una situación y decidir las medidas que se deben tomar. Hay situaciones que a veces uno tiene que tomar, duras, difíciles, pero más que duras, son difíciles. Atención, duro y difícil son dos cosas muy diferentes. Más que duro, son difíciles. Se cuenta la historia en los Estados Unidos de un hombre que salía todos los días con su niño. Lo vio nacer y todos los días lo llevaba en sus hombros, caminaba con él y lo llevaba a la casa y regresaba a su trabajo. Él era empleado en una empresa donde tenían que elevar los puentes para que pasaran los barcos, y cuando los barcos pasaban volvía a bajarlos. Y un día él se llevó a su niño y estaba con el niño y decía, papá, mira. Y el papá dice, sí, ahí pasa un barco, ahí pasa un tren. Pero un día el papá escuchó el sonido de la campana, que se aproximaba un tren. Perdón, sí, no, un barco. Entonces él tenía que movilizarse y levantar tenía que bajar el puente, porque iba pasando un tren, así es. Iba pasando un tren y él se moviliza, se mete en su cuarto, comienza a movilizar la grúa, la palanca, pero él ha dejado a su niño, pero él no sabe que su niño se ha movilizado y se ha ido y se ha ubicado precisamente en el lugar donde el puente tiene que caer. Y él no tiene tiempo. Y él ve el tren que va pasando y ve a una madre con su niño que lo cargaba y lo tiraba. Y veía a un señor